Avanzamos en este Expreso Bio Bio, lo estamos comentando, ¿no? Una de las informaciones de que, bueno, estaba muy pendiente de cuándo se iba a hacer el anuncio, fue una de las promesas de campaña también en algunos temas, ¿no? Del famoso CAE. Y ayer conocimos algunos detalles en la cadena nacional del presidente Gabriel Boric. Se va a ingresar el proyecto de ley porque se tiene que discutir también, pero en lo medular se crea esto, el FES, hablando, por eso hablábamos de las siglas, ¿no? El financiamiento público para la educación quedó finalmente como FES, y también hay un plan de reorganización y condonación de deudas educativas. Hay varios temas, por ejemplo, y lo que le recalcó también el presidente en la cadena nacional, hoy día durante la mañana lo comentaban y lo informaban en Radiograma, hubo un punto de prensa en la Universidad de Santiago con varias autoridades, con muchos ministros y otras autoridades, donde se entregaron más detalles, sobre todo la parte financiera por parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y se ha hecho énfasis también con algunas características. Por ejemplo, no va a haber participación de la banca, lo que siempre ha sido polémico, ¿no? La banca, en el fondo, el negocio que se hace, no va a contar con participación de la banca. Han sido enfáticos, al menos con eso, con el proyecto, que insistimos, es un proyecto, pero tiene que pasar justamente por el Congreso Nacional. Hay otros detalles también, como que no se consideran requisitos socioeconómicos ni académicos de los estudiantes para acceder a este FES. Está destinado precisamente, a propósito de lo mismo, a los estudiantes que no acceden a la gratuidad, evidentemente, claro. Ahora, no es un crédito tampoco. No es un crédito, lo que ya genera bastante controversia, ¿no? Hay otras autoridades, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, también ha sido crítico con el anuncio que se ha hecho, y hay varios temas. Por ejemplo, en el punto de prensa de la mañana se le preguntaba al ministro de Educación, al ministro Cataldo, sobre qué pasa si es que los estudiantes se exceden o la carrera dura más de lo establecido, al menos en la teoría. Y él ha dicho que tiene la cobertura total, durante la carrera más un año, y ese año el 50% va a ser financiado por el fisco, por este instrumento, y el 50% restante por las instituciones de educación superior. Y que quienes tienen la gratuidad también van a optar a este año extra, ¿no?, de financiamiento a través de este nuevo anuncio del financiamiento de la educación superior, el FES. Hay quienes van a pagar, no sin decir antes que se supone la intención del proyecto es mejorar la recuperación de los recursos públicos que se inviertan para estos efectos. Van a pagar aquellos que tengan 10% de mayores ingresos en el sistema durante la carrera. Durante la carrera. Se va a permitir la aplicación de un copago a este grupo del 10% de mayores ingresos, equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de la institución. Lo que usted decía, hay ciertos beneficios para personas que han tenido que, por ejemplo, abandonar las carreras y tienen que portar una carga que se describe como desnaturalizada, en relación obviamente al propósito natural. Hay también mecanismos para hacer menos gravosa o más tenue la carga de deuda que en este caso contraigan con este nuevo sistema que es el FES. Y justamente van a entregar próximamente, en los próximos días, ¿no? Se va a hacer una presentación en cuanto a lo financiero por parte del Ministerio de Hacienda, pero quien estuvo ahí escuchando todo el punto de prensa fue anfitrión hoy día en la mañana también, y por cierto tendrá mucho que decirnos en nuestro siguiente invitado. Yo creo que no hablo con él desde hace 18 años. Puede ser más incluso, creo que estoy sacando mal la cuenta, puede que es más incluso. Rodrigo Vidal, que hoy día es, hace un rato, rector de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué tal, rector? ¿Cómo le va? Rector, buenos días. Hola Loreto, hola exdiputado, ¿cómo estás? Ahí estamos. Serán 18 o 20 años, ¿hace cuánto no hablaba? Cuando nos conocimos. Ah, ya, por eso era la fecha que te acordabas. Claro, el año 2006, pues 2007. Sí, exactamente. ¿Cómo están? Muy bien, acá tratando de desglosar y de explicar, son muchas dudas, usted comprenderá, por parte de los auditores también sobre este proyecto que se presenta, que hay que discutirlo también, pero vamos a entrar ya en el detalle, ¿no? Pero usted, como rector de una universidad de nuestro país, ¿qué le parece en general, no, este proyecto del FES? A ver, en primer lugar quiero decir que me parece un primer paso muy importante para avanzar en dos cosas. Por una parte, desahogar a miles de profesionales de este país que estudiaron con crédito con aval del Estado y que por razones diversas no están pudiendo pagar el crédito que obtuvieron a través de la banca privada, y por lo tanto tienen un problema, ya sea por su bajo sueldo, por estar cesante o por diversas razones. Eso es lo primero. Yo creo que este desahogo a esas personas es muy importante. Y lo segundo, que plantea una mirada
de futuro con un modelo que ustedes estaban mencionando, ¿no? Que es el FES, que el detalle lo vamos a conocer durante el día en el proyecto de ley, pero que este financiamiento de la educación superior que ya no pasa a través del financiamiento por la banca privada, sino que pasa a través del financiamiento directo desde el Estado hacia las universidades. Por lo tanto, me parece que en eso hay un avance importante, pero es un primer paso, de varios pasos que tendremos que dar en este sentido. Sí. Rector, en el caso de la universidad que usted encabeza como rector de la Universidad de Santiago de Chile, ¿cuántas personas están en situación más crítica? Aquí hay distintos mundos, por ejemplo, personas que han tenido que... La extensión de la carrera es más de lo que financia el crédito. Hay abandono de carreras. Hay situaciones donde los egresados, los que se titulan, también se demoran en tener ingresos que le permitan, aunque hay un límite, ¿no es cierto?, también servir la deuda. ¿Cuáles son los universos de situaciones más críticas que usted reconoce como rector de la Universidad de Santiago en el caso de su universidad? Mira, déjame darte algunos números generales para que nos podamos ubicar bien esto. Primero, alrededor del 60% de los estudiantes de la USACH tienen gratuidad. De acuerdo. En torno al 10% tienen CAE. Hay entre un 18 y un 20% que tienen beca, y el 10% restante aproximadamente, son números bastante globales, pagan directamente la universidad. Esas son más o menos la situación. Nosotros, la deserción, a lo que tú te refieres, ¿no es cierto?, en el caso del estudiantado que no termina, es muy variable entre las carreras. Por ejemplo, en las carreras de ciencias médicas la deserción es muy baja, en las carreras de ingeniería un poquito más alta. Pero una deserción que anualmente no supera el 5%, 6%, lo que todavía es preocupante para nosotros, pero que no es tan alta. Y tenemos el otro problema, ¿no es cierto?, que se ha llamado el N+1, el N+2, el N+3, ¿no es cierto?, donde el N es la duración nominal de la carrera, no sé, una carrera X que dura 5 años, el estudiante finalmente se titula en 6 o 7 u 8 años, y en el primer año de más de la carrera, por ejemplo, si es carrera de 5 años, en el sexto año, el estudiante tiene que pagar un 50% del valor de la carrera, y ya en el segundo año tiene que pagar un 100%. Y para poder hacerlo, si es que no lo puede hacer directamente, lo hace a través de la solicitud de un fondo solidario. Y obviamente allí tenemos un problema, porque finalmente pueden terminar endeudados, ya sea por fondo solidario, ya sea, en el caso de quienes no tuvieron gratuidad, a través de un sistema de crédito. Esos números, en el caso de la Universidad de Santiago, de los estudiantes que tienen problemas, no es tan grande todavía, pero obviamente nos preocupa porque la situación actual del país podría crecer. Y lo otro que nos preocupa son los profesionales y las profesionales que no han podido saldar su deuda con los bancos. Ahora tú sabes que finalmente quien se hace cargo de esa deuda es el Estado, por eso se llama con aval del Estado, pero obviamente es una presión que se hace primeramente desde la banca. Sí. Rector, bueno, se ha estado comentando, como usted bien dice, vamos a conocer bien los detalles y sobre todo el tema financiero, que yo diría a priori es uno de los más que ha generado más cuestionamientos también en las últimas horas. El ministro de Hacienda hablaba que era un fondo revolvente, él utilizó esa palabra, que no es un crédito, que hace circular los recursos, que claro, que va a beneficiar, sale la banca, pero también esto, y se lo pregunto también como rector, ¿no? Y a propósito de todo lo que hemos conocido de las universidades, el tema de Universidad San Sebastián, en fin, se le debiera también con esto exigir algo a las universidades. Hay un auditor que nos hace una pregunta: ¿por qué se está hablando de financiamiento y no de calidad? ¿Esto debiera llevar de la mano algún compromiso, alguna exigencia a las universidades? Yo un poco lo expliqué en la mañana cuando me tocó saludar ahí en el inicio de la actividad. Este proyecto que se está presentando hoy como proyecto de ley es una parte de un proyecto más amplio que ha sido llamado Modernización de la Educación Superior, que es un proyecto que se inició ya hace varios años, pero que ya ha tomado forma más robusta. Y esta modernización de la educación superior tiene 3 ámbitos fundamentales. Uno es el del financiamiento, que estamos conversando hoy día, y que tiene que ver también con la gestión de los recursos. Yo quiero hacer hincapié en esto. Esto no es solo financiamiento, porque uno puede recibir un financiamiento independientemente de la fuente de donde provenga, pero también tiene que ver cómo lo gestiono. Claro. Y esa gestión está relacionada con la transparencia en el buen uso de los recursos públicos, con la probidad en el uso de los recursos públicos y también con la eficiencia en ese uso de los recursos públicos, que yo lo utilice de manera que realmente tenga un efecto concreto sobre, por ejemplo, no solo la calidad de la enseñanza que estoy entregando, sino que también el impacto positivo para el desarrollo del país. Ese es un aspecto. El segundo aspecto fundamental tiene que ver con la modernización académica. Es
te quiero dar solo un ejemplo, para no complicar mucho a los auditores y a las auditoras. Nosotros en Chile tenemos muchas licenciaturas que previa a la obtención del título profesional, donde tenemos e impartimos en todas las universidades asignaturas que son propias de la maestría. Uh-huh. Entonces, sobrecargamos muchas veces la formación en la licenciatura y título profesional con asignaturas que no deberían estar en ese nivel de pregrado. Ese es un solo ejemplo, pero también la relación entre los diferentes niveles de la formación de posgrado, el impacto que tiene en el mundo laboral, y hay todo un aspecto que tiene que ver también con los contenidos de la asignatura, con la duración de las carreras, con el gran problema de cuál es la formación y las capacidades que trae el estudiantado que viene de la enseñanza media, que en Chile, en promedio, todos nuestros más de 12.000 o 13.000 colegios que tenemos, nos supera el 55-58% de los aprendizajes que establece el Ministerio de Educación que debería obtener un egresado de la enseñanza media. Y en las universidades, en primer año, o en el primer semestre al menos, tenemos que hacernos cargo de esa falencia que trae el estudiantado y luego continuar acompañándolo durante el resto de los años. Eso tiene que ver con modernización académica. Y en tercer lugar está la pregunta respecto de la pertinencia de lo que formamos en las universidades respecto del país que queremos. Ajá. Un país que no siga teniendo solo recursos naturales, sino que incorpore conocimiento e inteligencia en sus recursos, por ejemplo. Y obviamente que allí la pregunta que se plantea es cómo podemos acompañar con calidad, que es lo que nos exige la Comisión Nacional de Acreditación a través de la Ley de Acreditación, pero también con pertinencia. Por lo tanto, este es un proyecto que tiene varias áreas. Obviamente hoy día estamos hablando del financiamiento, pero es mucho más amplio que solo financiamiento. Que también vamos a tener la oportunidad de conocer con más detalle en las próximas horas. El rector, le queremos agradecer que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros. De nuevo, un gusto poder saludarlo. Muchas gracias, rector. Que esté muy bien. Un gusto saludarte, Álvaro. Hartos años, pero un abrazo también a la distancia. Un abrazo grande a usted. Rodrigo Vidal, rector de la Universidad de Santiago de Chile.